Hay momentos en la vida que parecen detener el tiempo. Instantes donde una noticia nos golpea con fuerza, donde la realidad supera cualquier guión imaginable. Hoy queremos hablar de uno de esos momentos, de una historia que ha conmovido a miles, que ha puesto a toda una comunidad en estado de shock. La vida y el triste final de Bárbara Bermudo, una mujer que conquistó los corazones de muchos y cuyo destino ha generado lágrimas incluso en quienes más la aman. Pero antes de entrar en detalles, hay que entender quién es Bárbara Bermudo, qué la hizo tan especial y por qué su historia ha tocado fibras tan profundas. Porque no se trata simplemente de una noticia triste, se trata de un viaje, de una vida llena de desafíos, de triunfos, de amores y también de pérdidas. Para quienes la han seguido desde sus inicios, saben que Bárbara no es solo una figura pública, sino un símbolo de lucha y superación. Conocida por su carisma en la televisión, su sonrisa que iluminaba pantallas y su capacidad para conectar con la audiencia, Bárbara fue más que una presentadora. Fue un referente para muchas personas. Su carrera fue meteórica, y su vida personal, aunque privada, siempre despertaba curiosidad. Siempre supimos que detrás de esa imagen pública había una mujer fuerte, que enfrentó momentos difíciles con una valentía admirable. La historia de Bárbara no se puede contar sin hablar de la persona que estuvo a su lado en las buenas y en las malas, su esposo. Un hombre discreto, de corazón noble, que en los momentos más duros se convirtió en su pilar fundamental. Hoy, él es quien rompe el silencio, quien nos comparte una noticia que nadie quería escuchar. Es un momento desgarrador, porque la tristeza que lo embarga no es solo la de un marido, sino la de un ser humano que pierde a quien fue su compañera de vida. Sus lágrimas son un testimonio del amor profundo que sentía y que ahora se ve marcado por la ausencia. Todo parecía normal, hasta que un día la vida decidió cambiar el rumbo. Una noticia que llegó como un rayo, que no dio tiempo a prepararse, que dejó un vacío inmenso. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué llevó a este desenlace tan triste? Las preguntas abundan, pero las respuestas solo comienzan a emerger a partir de la valiente confesión de su esposo, quien ha decidido compartir su dolor para que el mundo entienda el verdadero rostro de esta historia. Para comprender la magnitud de esta pérdida, debemos recorrer los momentos que definieron a Bárbara Bermudo. Desde sus primeros pasos en la televisión, sus logros profesionales, hasta sus luchas personales que nunca fueron completamente visibles para el público. Su vida fue un mosaico de alegrías y sombras, y en este viaje descubriremos cómo cada pieza encaja para revelar una imagen mucho más compleja y humana de lo que imaginábamos. Cuando alguien que amamos llora públicamente, nos muestra que el dolor no tiene barreras, que el amor verdadero se manifiesta también en la vulnerabilidad. La emoción de su esposo nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una historia real, con sentimientos genuinos. Este video no solo busca informar, sino también rendir homenaje a una mujer que dejó huella y a un hombre que hoy comparte su verdad con el corazón abierto. Después de esta noticia, surge la pregunta inevitable: ¿qué futuro le espera a su familia? ¿Cómo enfrentarán el duelo? ¿Qué legado nos deja Bárbara Bermudo que trasciende la tristeza? Acompáñanos en este recorrido donde desvelaremos testimonios, emociones y reflexiones que ayudarán a entender mejor esta historia y a honrar la memoria de una mujer que nunca será olvidada. Quizás porque todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas. Quizás porque Bárbara fue un reflejo de muchas luchas cotidianas, un ejemplo de resiliencia y amor, o porque su historia nos invita a valorar cada instante, cada abrazo, cada palabra. En este video queremos que te acerques a esa verdad con respeto y sensibilidad, para que juntos podamos rendir homenaje y descubrir que incluso en el dolor hay luz. No queremos que te pierdas ni un detalle, porque esta historia es mucho más que una noticia. Es un relato de vida, de amor, de despedida y de esperanza. Quédate con nosotros, porque lo que sigue es un viaje que emociona, que enseña y que, sin duda, tocará tu corazón. En el entramado de la vida, pocas historias consiguen conmover hasta lo más profundo del alma. La historia de Bárbara Bermudo es una de esas tramas que mezcla la luz de un éxito indiscutible con la sombra inesperada de una despedida dolorosa. Una mujer que fue faro y compañía para muchos,
cuya vida parecía un camino de gloria, pero cuyo final dejó un vacío que su esposo, en un acto de sinceridad y amor, se atrevió a compartir con el mundo, con lágrimas que aún resuenan en los corazones de quienes la conocieron y admiraron. Desde niña, Bárbara mostró una fortaleza que iba más allá de lo común. Su sonrisa, siempre franca, nunca ocultaba esa determinación que la impulsaba a avanzar. Creció en un entorno que la moldeó con valores firmes, donde la familia y el esfuerzo eran la base de todo. No fue fácil llegar hasta donde llegó, pero ella jamás permitió que los obstáculos la detuvieran. Su carrera en la televisión fue más que un trabajo, fue una vocación. En cada programa, en cada entrevista, su presencia era sinónimo de autenticidad y compromiso. Para muchos, Bárbara no solo informaba o entretenía, sino que conectaba con la esencia humana, mostrando siempre una faceta honesta y cercana. Pero detrás de esa imagen pública, la vida privada de Bárbara escondía matices complejos, momentos de lucha silenciosa que solo quienes la rodeaban conocían en profundidad. Su esposo, su compañero inseparable, fue testigo de esos días difíciles y también de los instantes de alegría que tejían su historia común. Cuando la noticia triste llegó, nadie estaba preparado para el impacto. Fue su esposo quien, con el corazón en la mano y la voz quebrada por la emoción, confirmó la realidad que muchos temían. Sus lágrimas no eran solo un signo de dolor, sino el testimonio vivo del amor profundo que sentía por Bárbara. La noticia no solo sacudió a la familia y amigos, sino que tocó a miles de personas que, desde lejos, habían acompañado la trayectoria de esta mujer admirable. La tristeza se mezcló con el recuerdo de una vida plena, de un legado imborrable que trasciende cualquier adiós. Este relato no busca solo narrar hechos, sino acercarse a la esencia de Bárbara Bermudo, entender las capas que forman su historia, explorar su humanidad y celebrar su vida en medio del dolor. Porque en cada lágrima hay también un homenaje, una invitación a valorar el amor, la fortaleza y la esperanza. La historia de Bárbara es un viaje a través de la luz y la sombra, un recorrido que nos recuerda que detrás de cada persona hay un universo de emociones, sueños y batallas. Acompáñanos a descubrir esa historia, a sentirla con el corazón abierto y a encontrar en el relato una forma de entender que, aunque el final pueda ser triste, la huella que dejamos es eterna. Quienes tuvieron la oportunidad de estar cerca de Bárbara coinciden en algo fundamental. Su sonrisa era un escudo, un refugio que usaba para protegerse de las adversidades que la vida le lanzó. En los momentos más difíciles, esa sonrisa seguía ahí, luminosa, como un faro que indicaba que a pesar del dolor, había voluntad para seguir adelante. Esa expresión, que parecía tan natural, era en realidad una obra de resiliencia, la manifestación palpable de una mujer que se negaba a rendirse. La relación con su esposo fue mucho más que un simple matrimonio. Fue un pacto silencioso de apoyo incondicional. En los días buenos, compartían risas y sueños. En los malos, se convirtieron en el sostén mutuo que evitó que el mundo se derrumbara a su alrededor. Su esposo, siempre discreto, fue el guardián de sus secretos y la voz que hoy se alza para contar la verdad con un dolor que rompe cualquier barrera. Detrás de cada gran historia hay cientos de pequeños momentos que forman el tejido de la vida. Los cafés compartidos en las mañanas, las conversaciones hasta tarde, las miradas cómplices cuando todo parecía imposible. Bárbara valoraba esos instantes como verdaderos tesoros, conscientes de que la felicidad se esconde en lo cotidiano. Aunque su carrera brilló bajo los reflectores, Bárbara dedicó mucho de su tiempo a apoyar causas que le eran queridas. Desde campañas para la protección infantil hasta proyectos de ayuda comunitaria, su implicación fue profunda y sincera. Esa faceta de su vida, menos conocida, muestra a una mujer comprometida con el bienestar de los demás, que buscaba dejar una huella más allá del escenario. Entre sus amigos, Bárbara era conocida por ser una persona leal y generosa. Sus encuentros eran siempre momentos de sinceridad y risas, pero también de consejos y apoyo mutuo. A lo largo de los años, cultivó amistades que trascendieron el tiempo y las dificultades, y que hoy son pilares fundamentales para quienes la extrañan. Aunque parecía fuerte, Bárbara enfrentó una batalla interna que pocos alcanzaron a comprender. El equilibrio entre la imagen pública y la realidad personal fue un desafío constante. A veces,
El peso de las expectativas y las presiones la hicieron sentir sola, pero jamás dejó que esas sensaciones eclipsaran su luz. Viajar era para Bárbara mucho más que un placer. Era una forma de reconectar consigo misma y con el mundo. Desde playas paradisíacas hasta ciudades históricas, cada viaje era una experiencia enriquecedora que le permitía renovar fuerzas y hallar nuevas perspectivas para seguir adelante. La música acompañó a Bárbara en casi todos los momentos importantes de su vida. Tenía canciones que evocaban recuerdos felices y otras que la ayudaban a atravesar tiempos difíciles. La banda sonora de su existencia era tan variada como intensa, reflejando su complejidad emocional y su espíritu inquieto. No solo su esposo y sus hijos formaban parte de su mundo, la familia extendida jugó un papel vital en su vida. Abuelos, tíos, primos, cada uno aportó amor y apoyo, creando una red que la sostuvo en momentos de fragilidad y celebró con ella cada triunfo. Quizá lo más valioso que Bárbara entrega a quienes la conocieron es un ejemplo de valentía. A pesar de las adversidades, nunca se permitió abandonar sus sueños ni renunciar a su esencia. Su vida es una inspiración para todos los que enfrentan dificultades, un recordatorio de que la fuerza interior puede transformar incluso los días más oscuros. Las cartas que escribía a mano, las recetas de cocina que compartía con amigos, los momentos de silencio donde simplemente escuchaba. Todos estos detalles pintan un cuadro de Bárbara como una persona real, con virtudes y debilidades, con alegrías simples y profundas emociones. Cuando la noticia de su triste final se hizo pública, la reacción fue inmediata y sentida. Las redes sociales se inundaron de mensajes, flores virtuales y recuerdos que demostraban el impacto positivo que tuvo en miles. Esa ola de cariño es testimonio del legado intangible que deja atrás. En medio de la oscuridad que trajo la despedida, hubo instantes de esperanza, palabras de consuelo, encuentros con personas que supieron darle luz y un amor que nunca desaparece, sino que se transforma en fuerza para seguir adelante. Su historia inspira a muchos jóvenes que la ven como un ejemplo de autenticidad y compromiso. Su vida demuestra que el éxito no está reñido con la humildad ni con la capacidad de impactar positivamente en el mundo. Desde una sonrisa espontánea hasta un abrazo sincero, Bárbara tenía la habilidad de hacer que quienes la rodeaban se sintieran especiales y valorados. Esos gestos, aunque simples, son parte de la huella imborrable que deja. En la vida de Bárbara Bermudo, la familia nunca fue simplemente un concepto. Fue el núcleo que la sostuvo, la inspiración constante y, en ocasiones, el escenario de luchas internas que marcaron su camino. Para entender quién fue Bárbara, es imprescindible sumergirse en la complejidad de sus relaciones familiares, en los rostros que la acompañaron desde la infancia hasta su último suspiro. Desde sus primeros años, Bárbara estuvo rodeada de personas cuya influencia sería decisiva. Su madre, una mujer de carácter firme y amor incondicional, le enseñó que la fuerza no siempre se manifiesta con gritos o imposiciones, sino con la constancia silenciosa del cuidado diario. Era ella quien, con paciencia y ternura, alentaba a Bárbara a soñar en grande sin perder el contacto con sus raíces. Su padre, aunque más reservado, fue un pilar fundamental. Hombre de pocas palabras, pero con gestos contundentes, le transmitió la importancia del honor, la responsabilidad y la lealtad. A pesar de que su relación no siempre fue sencilla, con momentos de distancia y reconciliación, esa dinámica marcó la personalidad fuerte y a la vez sensible de Bárbara. Los hermanos y hermanas también formaron parte vital del entramado familiar. En ellos encontró tanto compañeros de juegos como confidentes en la adolescencia. La complicidad y a veces las rivalidades naturales entre hermanos fueron moldeando su carácter, enseñándole a negociar, a ceder y también a defender lo que creía justo. Pero la familia de Bárbara no se limitaba a la sangre, también incluía a quienes, con el paso de los años, se convirtieron en su círculo cercano. Amigos que asumieron roles casi fraternales, parejas de sus hermanos y personas que la acompañaron en los momentos más oscuros y luminosos. Esa red invisible fue fundamental para sostenerla en las crisis. El matrimonio de Bárbara fue, sin duda, uno de los capítulos más significativos de su vida familiar. Su esposo no solo fue compañero y amante, sino también un amigo y cómplice.
Juntos compartieron sueños y también pruebas que pusieron a prueba su unión. En las noches en las que las dudas y el cansancio acechaban, era su voz la que calmaba las tormentas internas. Los hijos, por supuesto, ocuparon un lugar central. Para Bárbara, ser madre fue un regalo que le dio sentido a todo, un motivo para seguir adelante incluso cuando parecía que las fuerzas flaqueaban. Sus hijos heredaron de ella la pasión por la vida y el coraje para enfrentar las adversidades. En ellos veía reflejada su mejor versión y también una promesa de continuidad. La relación de Bárbara con sus suegros, aunque menos visible para el público, fue una compleja danza de respeto y diferencias. Con ellos aprendió que la familia política puede ser fuente de apoyo o tensión, y que en esas relaciones se requieren tacto y mucha paciencia. En sus últimos años, cuando la enfermedad comenzó a marcar el ritmo de sus días, la familia fue el refugio imprescindible. Reuniones íntimas, conversaciones a la luz de la tarde, gestos silenciosos que hablaban más que 1000 palabras. En esos momentos quedó claro que, más allá de cualquier dificultad, el amor familiar tenía la capacidad de sanar y sostener. Las tradiciones familiares, las comidas compartidas, los aniversarios, celebrados con risas y a veces lágrimas, forman parte del legado que Bárbara deja tras de sí. Cada pequeño ritual era para ella una afirmación de identidad y pertenencia, un acto de resistencia ante las fuerzas que amenazaban con derribarla. Pero no todo fue armonía. También hubo secretos y heridas que permanecieron ocultos. Historias que solo ahora comienzan a revelarse, sombras que explican decisiones y silencios. La familia de Bárbara es, en esencia, una familia real, con sus luces y sus sombras, con su fortaleza y sus fragilidades. Al contar esta historia queremos invitarte a mirar más allá de la superficie, a comprender que la familia de Bárbara Bermudo fue el escenario donde se jugó su vida, con sus triunfos, sus amores, sus pérdidas y sus esperanzas. Bárbara creció en un hogar donde la alegría de los juegos infantiles se mezclaba con lecciones de vida que su familia le inculcaba desde muy temprano. Recuerda con cariño cómo su abuela le enseñaba a preparar recetas tradicionales que, más que comida, eran símbolos de identidad y unión familiar. Cada plato tenía una historia, una anécdota que acompañaba el sabor y que Bárbara atesoraba como un tesoro. Los domingos en la casa de los Bermudo eran sagrados. Más allá de la rutina y las obligaciones, ese día se dedicaba a compartir. La familia se reunía alrededor de la mesa larga, donde el bullicio de las conversaciones llenaba el espacio, mientras los niños corrían y los adultos discutían con pasión sobre temas diversos. Para Bárbara, esos momentos eran un oasis de normalidad en un mundo que a menudo se tornaba caótico. Las vacaciones eran otra oportunidad para que la familia se acercara. Bárbara recuerda esos viajes en los que, a pesar de las incomodidades propias del camino, cada experiencia construía recuerdos imborrables. Desde excursiones a la montaña hasta paseos en la playa, cada destino era el telón de fondo para historias que luego se contaban con risas y nostalgia. A pesar de su carácter reservado, el padre de Bárbara tenía la costumbre de sentarse a su lado en las noches y compartir pequeñas enseñanzas. A veces, sin decir mucho, le transmitía valores con gestos simples, una mano en el hombro, una mirada profunda. En esos silencios, Bárbara aprendió el significado de la presencia y el amor incondicional. Con sus hermanas, Bárbara tenía un lenguaje propio. Compartían confidencias que no contaban a nadie más, secretos que fortalecían su vínculo y les permitían sostenerse cuando las cosas no eran fáciles. Esa hermandad fue para ella un refugio emocional y un espacio de libertad. En los días más oscuros, cuando la enfermedad comenzó a afectar la salud de Bárbara, su madre se convirtió en su pilar más firme. Con paciencia infinita, la acompañó a citas médicas, la ayudó en el cuidado diario y fue la voz que le recordaba la importancia de la esperanza y la lucha. Esa relación mostró la fuerza del amor materno en su forma más pura. Aunque al principio la relación con la familia de su esposo tuvo altibajos naturales, con el tiempo se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo. Bárbara entendió que el matrimonio implica también aceptar y adaptarse a nuevas dinámicas familiares, y con sabiduría supo tender puentes que fortalecieron esa red de afectos. La espiritualidad tuvo un rol importante en la familia Bermudo. Las celebraciones religiosas,
Los momentos de oración compartidos y las tradiciones vinculadas a la fe les dieron sentido y contención en tiempos de incertidumbre. Para Bárbara, esa conexión espiritual fue una fuente de consuelo y fortaleza. Bárbara fue muy consciente de la responsabilidad de transmitir a sus hijos los valores que había recibido. La honestidad, la solidaridad, el respeto por los demás y la perseverancia eran principios que intentaba enseñar no solo con palabras, sino con el ejemplo cotidiano. Para ella, esa era la mayor herencia que podía dejar. Entre la rutina y los desafíos, la familia encontraba siempre espacio para la diversión. Juegos de mesa, bailes improvisados en la sala, tardes de películas y anécdotas contadas a carcajadas eran parte del tejido afectivo que mantenía la unidad y aliviaba las tensiones. Cuando pensamos en Bárbara Bermudo, muchas imágenes vienen a la mente. Su carisma, su voz inconfundible y esa fuerza que la llevó a brillar en su carrera. Pero detrás de todo eso hay un mundo menos visible, un universo de bienes y patrimonio que, sin ser solo objetos, cuenta una historia de éxito, decisiones, sacrificios y también de momentos llenos de emoción. En el corazón de su vida estuvo siempre la casa que compartió con su familia. No se trataba de una simple construcción de ladrillos y cemento, sino del refugio donde se escribieron las páginas más importantes de su historia. Esa casa, decorada con objetos recogidos a lo largo de los años en sus viajes y regalos de seres queridos, reflejaba la personalidad de Bárbara, sobria pero cálida, elegante sin pretensiones. Las paredes guardaban ecos de risas, debates, llantos y celebraciones. Cada habitación tenía una función y un significado especial. El salón principal, donde recibía a sus amigos y colegas, mostraba un equilibrio entre modernidad y tradición, con muebles que combinaban el arte contemporáneo y piezas heredadas de sus abuelos. La cocina, siempre llena de aromas y actividad, era el centro neurálgico de la casa, el lugar donde se cocinaban recetas que se transmitían de generación en generación. Bárbara no solo dependía de su talento para construir su patrimonio. Desde joven mostró una inteligencia notable para manejar sus finanzas y buscar oportunidades que le garantizaran estabilidad. Participó en proyectos inmobiliarios, compró propiedades en zonas estratégicas y apostó por negocios vinculados al entretenimiento y la comunicación. Cada inversión era fruto de un análisis cuidadoso, pero también de un instinto afinado que la guiaba en la elección de socios y proyectos. Esa faceta empresarial, poco conocida por el público, habla de una mujer que sabía que la riqueza no solo se mide en fama, sino en la capacidad de crear bases sólidas para el futuro. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Bárbara era su pasión por el arte. A lo largo de sus años de trabajo y viajes, fue acumulando una impresionante colección de piezas que iban desde pinturas hasta esculturas y artesanías. Cada obra tenía una historia, un recuerdo, una emoción ligada a un momento especial. Esa colección no solo era un capricho o un símbolo de estatus, sino un reflejo de su sensibilidad y apertura al mundo. Bárbara valoraba en cada pieza la expresión única de su creador y se rodeaba de ese universo para alimentar su creatividad y su alma. Las joyas que Bárbara usaba y atesoraba eran mucho más que adornos. Muchas de ellas fueron regalos de personas especiales, su esposo, sus hijos, amigos cercanos. Otras las adquirió para marcar hitos en su vida profesional y personal. Un collar, un anillo, un reloj. Cada una tenía un significado que ella guardaba con cuidado. Esa colección personal, discreta pero exquisita, era un recordatorio constante de los momentos felices y los sacrificios que la llevaron a donde estaba. Bárbara sabía que la movilidad es clave para una vida activa y exigente. Por eso, sus vehículos combinaban comodidad, seguridad y estilo. No se trataba de exhibir lujo, sino de elegir lo que mejor se adaptaba a su ritmo y necesidades. Desde coches familiares para los viajes largos hasta autos más sofisticados para eventos especiales, cada vehículo era parte de su vida diaria y un testimonio de su buen gusto. Más allá de lo material, el verdadero tesoro de Bárbara fue siempre su nombre y su reputación. Construir un legado profesional sólido, basado en la ética, el trabajo duro y la autenticidad, fue para ella un activo invaluable. Su marca personal abrió puertas, creó alianzas y permitió que su influencia trascendiera. Esa riqueza intangible,
aunque no se pueda medir en cifras, fue el motor que impulsó todo lo demás. Bárbara entendía que la verdadera riqueza también implica compartir. Por eso destinó parte de sus recursos y tiempo a apoyar causas sociales que le eran cercanas. Su compromiso con la educación,